El mejor método para que tu podcast tenga más escuchas es hacer un buen podcast y que luego tus oyentes se lo expliquen a otras personas. Sintiéndolo mucho, la tecnología no nos va a ayudar demasiado en este aspecto. Lo siento, chicos, es lo que hay. Pero la segunda clave para que tu podcast tenga más audiencia es aparecer lo más alto posible, lo más arriba posible en los rankings de podcast, que son la única manera, o al menos la más efectiva, que nos proporcionan las plataformas para que nos descubran. Hoy os voy a explicar cómo funcionan los rankings y algún truquillo para aparecer lo más alto posible. Los 3 rankings de podcast más importantes son, por este orden, Apple Podcasts, porque todas las otras plataformas se nutren de sus datos, Spotify, que probablemente pronto se acabe convirtiendo en el más importante con el permiso de YouTube, yo apuesto por YouTube, y Google Podcasts, que más o menos es lo mismo. Nos vamos a centrar hoy en el de Apple. Nadie sabe cómo funciona el algoritmo de Apple Podcasts, de la misma manera que no sabemos cómo funciona el algoritmo de TikTok o el de Google. Y si lo supiéramos, pues esto no tendría ni puta gracia. Además, el algoritmo va evolucionando constantemente, el de Apple Podcasts. Por ejemplo, hace unos meses había como máximo 2 o 3 cambios diarios en los rankings por cada uno de los podcasts y ahora mismo hay hasta 15 cambios diarios. Todo lo que conocemos del ranking de Apple Podcasts lo sabemos gracias a la ingeniería inversa. Observando los cambios, nos hemos podido ir haciendo una idea de cómo funcionan más o menos. ¿Y qué creemos que sabemos? Pues, por ejemplo, que funciona por interacciones, o sea, las acciones que los usuarios hacen con ese podcast. Y además sabemos que estas interacciones tienen menos valor a medida que pasa el tiempo. O sea, si alguien escucha un podcast el mismo día en que se publica ese episodio, tiene mucho más fuerza para el algoritmo que si esa escucha se realiza una semana más tarde. Las interacciones que tienen más valor para el algoritmo son los nuevos suscriptores, esta es la que más cuenta en el ranking, y luego hay las descargas, las reproducciones, las valoraciones, las reseñas, todas estas van después. Hay más, pero estas son las más importantes. Podemos hacer un montón de cosas para intentar mejorar en los rankings. Por ejemplo, mejorar el SEO, que llamaríamos, de nuestro podcast, revisando pues, los metadatos del podcast cuando lo subimos, los metadatos en general, también en cada uno de los episodios, elegir bien el título, la categoría, la portada, etc. Pero hay otros trucos que sabemos que funcionan seguro, como por ejemplo publicar varios episodios en el momento de lanzamiento del podcast. De esta manera tendremos muchas más interacciones de los usuarios en el primer momento, que es cuando más cuenta, que si solo publicásemos un único episodio. Ya os digo que los primeros días es bastante fácil estar arriba de los rankings, o sea que no os emocionéis demasiado. Lo que hace Apple es que te da esa primera oportunidad de exposición, pero luego, evidentemente, lo complicado es mantenerlo con el tiempo. Si queréis ahondar mucho más en este tema y conocer muchos más trucos para tunear al máximo los rankings de vuestro podcast, os recomiendo que escuchéis el audiocurso que tenemos en noesasuntovuestro.com. Además está hecho por Carlos Tenor, fundador de Podstatus, una herramienta para podcasters que monitoriza los rankings y las reseñas de los podcasts. Poca gente hay que conozca mejor los rankings que él. Y si te apuntas a No es Asunto Vuestro, tendrás acceso a este audiocurso y muchos otros que te ayudarán a hacer crecer tu proyecto. Además, tendrás acceso a los masterminds y podrás seguir en directo la evolución de los proyectos de emprendedores en diferentes sectores y unirte a una comunidad de personas a los que nos gusta crear y compartir. En noesasuntovuestro.com. Nos vemos en internet. Chao.